mi gente de YouTube. Estamos acá partiendo ahora de Alicante. Estamos haciendo un viajecito y comenzamos nuestra travesía desde acá. Les voy a ir informando en el camino y estamos yendo para Portugal. Mi primer viaje internacional, manejando mi auto, muchas emociones, muchos nervios y pues aunque no era un viaje tan largo, desde Alicante a Portugal mi mapa me ponía solo 8 o 9 horas. Para mí era una inmensidad, amigos. Primera vez ponía mi auto a prueba con distancias tan largas. Y por otra parte, y lo más importante, primera vez hacía un viaje manejando con mi niño atrás. Todo eso me puso un poco tensa y pues al inicio iba que no quería ni tocarme la nariz. Por otra parte, mi gente, igual les digo que mi coche es un híbrido, bueno, y es sumamente veloz, es sensible, como digo yo. Entonces es una cosa que si no puedo ni estornudar, a ver, si me da un estornudo, me voy para el carril contrario. Porque es súper sensible el timón, todo es muy veloz y era primera vez que estaba con él en una autovía rápida, una motorway. Y eso también me tenía un poco tensa, un poco de tratar de conocerlo, tratar de conocer mi vehículo y bueno, sincronizar mi cuerpo con el vehículo y el vehículo conmigo. No obstante, les puedo decir que lo haría millones de veces más. Me encantaría también tomar otras rutas e ir a otros países. Al inicio el GPS se frició un poco y pues como ya he dicho, mi apellido es La Perdiz. Me estuve perdiendo en el mismo Alicante, amigos. Eso me hizo dar un poco más de vueltas y atrasarme un poco. La provincia de Alicante tiene una dimensión de 5.816 kilómetros cuadrados y pues no se hace tan rápido recorrerla. Aunque en tiempo fuera unas 8 o 9 horas, la distancia eran más de 879 kilómetros. Estuvimos parando acá en esta estación de servicio. Todavía estamos en Alicante, amigos. Es muy grande y extenso. Y miren acá cómo hay cuchillos, navajas, machetes. Wow, me encanta. Vean qué bonitas. Gente, ¿y qué les digo? Todo el trayecto fue espectacular. ¿Qué les puedo decir de las motorways, de las autopistas, de la autovía, de toda Europa? Pues bueno, el trayecto de España a Portugal, toda la autovía, una maravilla. Bien las carreteras, todo bien. El clima fue bastante favorable también. Y hubieron un par de ciudades cuando salí de Alicante, de camino a Alicante a lo que es Ciudad Real, que hizo un poco de lluvia, habían como unos nubarrones, pero bueno, eso no fue nada serio, nada fuerte. De camino ya a lo que es de Ciudad Real, en camino a Badajoz, ya antes de cruzar la frontera con Portugal, sí habían pedazos de la carretera un poco dañadas, un poco más, vaya, dejando un poquito que desear. Pero el resto del viaje fue toda una maravilla. Otra cosita que noté es que las estaciones de servicio, lo que es en España, en territorio español, están muy distantes una de otra. Con estaciones de servicio me refiero a gasolineras donde está la tiendita, donde hay restaurantes, cafeterías, pequeños así servicios para el que está en la autovía, en la autopista manejando kilómetros y kilómetros. En España, desde una área de servicio hasta la otra, se pasan kilómetros y kilómetros y kilómetros en la autovía. Están muy distantes una de otras. Es difícil porque a veces si dices, bueno, necesito ir al baño, necesito tomar agua, necesito parar o hacer algo y no están estas áreas de servicio, pues tienes que entrar a los pueblos y también desde lo que es la autovía, por lo menos la ruta que yo estuve tomando hasta entrar a un pueblo, son kilómetros y kilómetros que hay que entrar, moverse desde afuera de donde está la autopista, la autovía, para entrar a este pueblo. Entonces todo eso son detalles, amigos, que les voy dejando para que sepan si algún día se atreven igual a hacer Europa por carretera. Estoy feliz y sumamente agradecida con mi auto. Qué manera de ahorrarme combustible. Es un coche que durante todo el trayecto solo tuve que parar 2 veces. Es decir, la primera vez cuando salí, que llené el tanque, y después cuando salí nuevamente que hicimos una parada ya estando a medio camino. No era ni necesario poner el tanque lleno, pero yo como novata no esperaba al final, no esperaba quedarme completamente vacía, siempre estaba poniendo petróleo. Estamos a medio camino todavía, pero bueno, no vamos a seguir hasta Portugal hoy, el mismo día, claro. Estamos ahora en un pueblo que se llama Villarrobledo, es muy cerca de Ciudad Real.
Y bueno, aquí paramos un momentico en un restaurante para comer algo y eso, almorzar, que no hemos comido nada. Son las 2 de la tarde. Y después vamos a ver si continuamos. Así luce el restaurante acá donde paramos. Y bueno, así luce. Se llama Casa Lorenzo. Es un hotel-restaurante. Y como les dije, estamos en un pueblo que se llama Villa Robledo. No sé si nos vamos a quedar aquí y salimos bien temprano de madrugada mañana o continúa un poco más, ya que todavía la distancia es bastante larga, amigos. España es un país muy extenso y hay que atravesarlo prácticamente completo. Acá estuvimos pidiendo, ya cuando nos traigan lo que pedimos, se los muestro. Miren también cómo tienen cuchillos aquí. Aquí creo que está el que está buscando mi madre. Mira. Definitivamente nos vamos a llevar un cuchillo de acá. Estamos acá, amigos, en Ciudad Real. Hemos llegado, vamos a descansar acá esta noche. Y mañana continuamos camino a Portugal. Es una tirada bastante larga, como les dije, y España tiene un territorio bastante extenso. Nosotros ya vamos directamente a dormir. Esta es la habitación, son 3 camas single. Me disculpo, ya están extendidas porque mi nena ya estaba retosando y jugando. Estas 2 las uní, eran separadas, pero las uní. Y saqué la mesita así para acá, para que mi nena duerma ahí adentro y yo acá. Y así luce la habitación. Aquí está el baño, se los muestro después, si acaso, pero bueno. Y ya la vista la vieron, desde la terraza acá afuera. Acá pues vamos a dormir solamente y mañana bien temprano en la mañana, ya que queremos comenzar temprano para que nos dé tiempo a llegar a Portugal. Miren este cuadro qué bonito, amigos. Me gusta mucho. Por eso se los grabo tanto. Son las 8 de la mañana, amigos. Estamos acá, todavía continuamos, ahora es que vamos a salir de acá de Ciudad Real. Y hemos venido acá a repostar, a poner petróleo en el coche. Ya estamos llenos, listos para continuar nuestra travesía hasta Portugal. Gente, estamos acá en Extremadura, en la provincia de Extremadura. Y estuvimos parándonos acá un rato, una pausa para descansar, ya que estamos muy cerca ya de Badajoz, una ciudad fronteriza ya con Portugal. Son ahora las 12 del mediodía y calculamos que ya sobre las 3 de la tarde, 2 de la tarde, 3, estemos en nuestro destino en Portugal. Entonces hemos parado acá en este pueblito a descansar un rato, a que mi niño también camine un poco. Miren qué bonito está. Y ahí veo un parquecito en la esquina donde lo voy a llevar a él ahora, porque se ha portado muy bien en todo el viaje y quiero que él también se divierta, no solamente esté en el coche. ¡Ay, un parque! ¿Te gusta? Ok. Saluda aquí, di hi. Aquí a los amigos. Di hi. Aquí al teléfono, dile hi. Oye, al teléfono. Y así lo hizo el pueblo. No me fijé. ¿Cómo se llama el pueblo? El pueblo se llama Santa Amalia, amigos. Un pueblo de acá de Extremadura. Y ese es el parquecito donde vamos a llevar a mi nene. Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Miren qué bonitas las casitas, amigos. Acá en este pueblo. Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is... No sé si ven ahí, amigos. Ese pajarito es el que hace el sonido. Es amarillito. En esa dirección queda Cáceres, amigos. Y ya nos vamos. Please, Lord, give me a sign, a sign. Hemos venido aquí en esta tienda, creo que es de mascotas.
el arca de Moisés. Y vamos a ver si es de mascotas y le compro una a mi niño. Estaba pensando en un pajarito. En tema de resistencia, cuidado, Chuchu. Me gusta que me quede arriba. Gente, estamos cogiendo acá un periquito. Tomamos uno azulito. Mírenlo acá, nos los llevamos. Hola. Un marrón, ¿vale? Vale, hembra. No, yo acá me vuelvo loca. Tienen peces también. Y miren, amigos, qué locura. Compramos esta jaula con esta pareja de periquitos. El azul es el macho y esta verdecita amarilla es la hembra. Miren qué bonitos. Costaban, ¿cuánto costaron? 10. Estos periquitos están a 10 euros cada uno. Pero ahí en la tienda que les mostré, habían de diferentes precios. Los más grandes, los pericos más grandes, esos que tienen cresta, costaban 25. Ya luego cuando lleguemos a Portugal se los muestro con más calma. Espero no se me estresen mucho ahora en el viaje. Y ahí van, amigos, miren, su primer viaje internacional con Dakisi. Saluden, digan mi gente, ya estamos en Portugal. Ya entramos acá a Portugal. Facilito, sin control de pasaporte, ni chequeo, ni ninguna cosa. Así se viaja en la Unión Europea, amigos. Facilito, facilito. Llegué a Portugal con el tanque lleno, pues en total fueron primeramente unos 24 y pico de euros, y la segunda vez alrededor de unos 16. Así que bueno, vean, digamos que unos 50 euros, menos de 50 euros fue lo que me salió el viaje. Algo que agradezco muchísimo porque en mis viajes anteriores siempre estaba en autobuses, en trenes, y se gasta muchísimo más, amigos. Estuvimos parando acá, ya estamos en Portugal, fue súper rápido. Ni siquiera tuve que entrar a Badajoz, que les dije que pasaba por Badajoz, pero no. El mapa me estuvo llevando por otra dirección, pasamos por las afueras de Badajoz y continuamos. Y ya estamos acá en Portugal. Estamos, no sé dónde estamos, en Extremos, un área que se llama Extremos, y paramos acá en esta gasolinera. Acá rapidito en esta gasolinera, compramos una botella de agua. Les presento, esta es el azul, es Pepe, y la verdecita amarilla es Lola. Pepe y Lola, nuestros nuevos integrantes de la familia, adquiridos en Extremadura, España. Van bien, les gusta viajar, así que pegan mucho con nuestra familia. Ya cuando lleguemos a nuestro destino en Portugal, pues ya entonces allí los vuelvo a ver y les explico en qué ciudad estamos, dónde nos vamos a estar quedando, y les muestro el tour del hotel o apartamento o casita. Ya les mostraré luego. Acompáñenme en esta travesía cruzando desde España hasta Portugal con pajaritos, periquitos, sin necesidad de pasaporte. Ya estamos en Setúbal y así luce el hotel que estuvimos reservando. El nombre de este hotel es Cristal, así se llama. Y bueno, acá vamos a estar 2 noches. Me encanta que tiene acá para hacer café. Muy bien. Televisor. Este es el baño. Bien limpio. Y esta soy yo. Lo que más me gusta es este espejote que tienen puesto acá. Miren a Pepe y a Lola. Ya están aquí comoditos. Tienen comidita y agua, pero no han querido. Por el susto, me imagino. Gente, y esto es lo que vamos a cenar. Esto fue lo que estuvimos pidiendo. Esta es la presentación, así te lo traen. Lo pedimos a la habitación porque estamos agotados. Ahora se los muestro mejor. Acá esto es para mi nene. Le estuve pidiendo hamburguesita que a él le gusta, huevito. Esto es una ensalada, una chicken Caesar salad. Y acá, amigos, esto es choco.
Esto de acá es un marisco, familia del calamar, del pulpo, ese estilo. Si vienen acá a Setúbal, no dejen de probar ese rico choco. Bon appetit. Estamos acá en el restaurante. El hotel este que tomamos incluye desayuno. Y estamos acá ahora desayunando un poco. Les voy a mostrar cómo luce un buffet abierto de desayuno. Para después entonces ya, barriga llena, corazón contento, salir para la calle, a hacer gestiones y a mostrarles qué hermosa ciudad. Les muestro antes de que es de 7:30 a 10 de la mañana y no es que sea muy temprano, así que les muestro antes de que cierren. Acá yo me estuve tomando mi americano, como de costumbre. Tengo que dejar el café. Así es, el restaurante bastante amplio, me gusta. Acá hacen desayuno que está incluido en el precio de la reserva y luego hacen también almuerzo y comida a la carta. Me encanta ese piano. Este es el nombre del hotel, amigos, Cristal. Y está acá en el centro. Y miren esta escalera qué bonita. Por acá, una vista del centro de la ciudad. Estos son los corredores de las habitaciones. Les doy las gracias si llegaron hasta aquí. Deseo les haya gustado mucho este vídeo. Recuerden que estuvieron con Dakisi disfrutando y conociendo lo que el mundo nos ofrece. Please, si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campanita. Y quiero ver sus comentarios. ¡Mua!